Día 13 de enero del 2021. Estamos en el 111.000 Bariloche, nivel 2. Estamos viendo nuestra segunda clase de programación en objetos. Nos vamos a enfocar entonces en el tema de la herencia. Vamos a repasar lo que vimos anteriormente. Vamos a ver los métodos get y set, que se anticipé en la clase anterior, pero no alcanzamos a verlo. Y también vamos a ver cómo usar métodos privados y diferentes formas del uso de la herencia también. ¿Mm? Empiezo a compartir. Tenemos lo que fuimos usando, lo que fuimos viendo la clase. Eso es lo que vimos en la clase anterior con autos. Ya les mandé un trabajo práctico para trabajar. Parte de programación orientada a objetos en lo que fuimos viendo clases y objetos en la clase anterior. Ahora vamos a hacer un nuevo archivo y vamos a trabajar con una clase nueva. Vamos a repasar cómo hacíamos para generar estas clases. Este archivo tengo la carpeta POO que hice en 111.000 en htdocs. eh, personas. Perdón, el archivo personas. Personas.php. Y ahora voy a hacer una serie de clases acá y objetos. Después los vamos a estas clases y objetos los vamos a dejar un poquito más en detalle porque en realidad vamos, digamos, la idea es que tengamos una clase por archivo, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo ordenar, cómo hacer buenas prácticas con respecto al uso de clases. Voy a empezar con mi contenido. Vamos a empezar acá a trabajar con una clase que voy a llamar persona. Les cuento que esta clase persona la genero porque voy a tener una serie de datos que después voy a poder utilizar en otras clases, digamos, de atributos, propiedades y métodos que voy a poder utilizar en otras clases, porque voy a hacer dos clases que van a depender de esta clase persona. Es como una clase general que va a tener una serie de acciones generales y de propiedades generales. Y las otras dos clases van a tomar esos elementos que voy a generar ahora. Las otras dos clases que voy a hacer van a ser empleados y clientes. Pero hay datos de persona que voy a poder utilizar en empleados y clientes. Así que la idea es extender el contenido de lo que vamos a ir haciendo acá en persona a las otras clases. Bueno, acá voy a definir los atributos privados. ¿Eh? Yo
nacimiento, que va a ser la fecha de nacimiento. Bien, y voy a generar un constructor para esta persona, aunque para generar el constructor lo hacía con function doble guión bajo. Y en este constructor en particular voy a llamar, para generar el constructor, voy a llamar dos atributos que tengo en la clase que van a ser, digamos, voy a generar el constructor con el nombre y el apellido. Podríamos generar constructor con más datos, podríamos generar un constructor quizás vacío, eso depende de lo que querramos hacer. En principio, en mi constructor, yo lo que voy a generar es lo que voy a necesitar solamente a la hora de llamar a la clase persona es que se agregue el nombre y apellido de la persona. Así que acá en el constructor y apellido. Y acá voy a generar voy a asignar estos parámetros a elementos, atributos de la clase. Voy a hacer reglas. Is, asignación de este atributo en particular que tenemos acá en la clase. Igual esos. Por lo tanto, a la hora de generar el constructor, cuando yo defino un objeto persona o un objeto basado en la clase persona, voy a tener que poner voy a tener que poner el nombre y apellido, y ese apellido va a ser generado al atributo privado apellido que tengo en la clase. Lo va a asignar. Bien, acá entonces nombre. Esas son las dos asignaciones que hago a través del constructor. Bien, ahora voy a generar una serie de funciones públicas en la que voy a poder ver el nombre completo. Eh, de hecho, estas funciones van a funcionar, sí, digamos, estos métodos públicos van a funcionar como get de la práctica, ¿no? Voy a generar una que se llama function, que va a ser esta función simplemente es devolvernos los nombres y apellidos de alta a través del constructor, objeto persona, y van a imprimir, o sea que
Voy a dejar un espacio acá entre las comillas. Entonces, esta función que es pública nos va a permitir crear los nombres y apellidos que damos a través del constructor para esta clase persona. Nombres y apellidos que son privados, o sea que no son accesibles en forma directa. eh, Forma directa a la clase, desde el objeto a la clase. Miren, ahí les muestro, van a ver que no puedo generarlo en forma directa. Voy a hacer ahora una objeto, una instanciación de la clase persona. Y como en el constructor yo estoy pidiendo que estén los nombres y apellidos, ya que al generar el objeto persona, en base a la clase persona, tengo que poner los parámetros que estoy pidiendo en el constructor. Y esos parámetros ahora se los está asignando a los atributos nombres y apellidos. Y puedo recuperar esos nombres y apellidos a través de pública. Entonces, acá, zona, que es el objeto que y llamar a la función nombre y apellido. Eh, Dando ahora esta clase con este objeto. Eh, Bien, entonces se me aparece la persona creada, tiene el nombre Javier Martínez. Ahí llamé a la función nombre-apellido. Hasta ahí nada nuevo, simplemente cuatro atributos o propiedades privadas, una función constructor con los asociados atributos y una función pública que funciona como un get, leer el nombre y apellido, o sea, todos esos atributos que tenemos adentro de la clase. Después la creación de un objeto con los atributos que nos pide el constructor y, bueno, pública, método público que nos devuelve el nombre y apellido. Eso es más o menos lo que fuimos haciendo la clase anterior. Vamos a continuar un poquito
vamos a trabajar, voy a hacer otra función para poder completar el correo electrónico. Entonces, en realidad voy a hacer dos funciones. Una función para poder escribir el correo electrónico, poder eh, cargar un correo para un objeto específico, o sea, una función get, leer, y una función set para poder ingresarlo. Famosos getter y setter. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Vamos a hacerlo de la forma así súper clásica. Pública. Correo, para leer el correo. Otro correo de esta clase. Hacer esta función simplemente darnos dando este atributo que tenemos acá. Voy a hacer una segunda función pública para dar un correo, para hacer un set. Perdón. Esta función, sí, digamos, como es un set, darle un parámetro, el correo que se va a asignar acá es una asignación de valores, o sea que no va a tener un return, sino que va a pasar los correo de la función. Entonces, aquí lo que podemos hacer es atribuirle atribuirle un correo a la persona. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Del set correo. Le vamos a atribuir a este objeto correo específico @sistema.com. Y después con el get correo vamos a poder ir. Hay que imprimir ese usuario @sistema .com que acabamos de atribuir en el set correo.
Bien, ahí me lo imprimió pegado a Javier Martínez, usuario@sistema.com. Voy a hacer un ver. Volver a verlo. Perfecto. Bien, pero fíjense que acá podría ingresar cualquier cosa. Eh, fuera un correo. Así que estaba pensando en hacer una función que me permita una pequeña validación de este correo electrónico, por lo menos para saber que tiene una arroba y un punto. ¿Eh? Entonces va a ser una función privada que, que no va a ser accesible desde fuera del, de la clase y que se va a usar en la asignación de valor en el set correo que estamos usando ahora. Lo voy a usar dentro de ese set correo. Simplemente para que ustedes puedan ver cómo sería el tema de funciones privadas, ¿eh? Los métodos privados que usamos de esta clase que estamos haciendo. Voy a hacer acá una función, un método privado que se va a llamar valida correo. Mm, Hable un parámetro, esta función va a ser el mail. Es que entonces voy a poder ingresar un mail a esta función y lo que va a ver es si ese mail que se ingresó tiene el arroba y el punto adentro de su contenido, digamos, ¿no? Entonces voy a hacer acá una función eh, de control y voy a usar una función que se llama de PHP. Ahora les cuento cómo es esta función, pero la voy a utilizar acá. Mail, estoy haciendo con este str post, estoy buscando la existencia del arroba, digamos, en realidad más que la existencia, la posición del arroba dentro del string que yo ingresé con el mail. Si está el arroba dentro del mail, me va a dar la posición. O sea, por ejemplo, en este que usamos acá, o sea que aquí nos estaría dando la posición. Pero si no está el arroba dentro de la cadena del mail, nos va a devolver un false. Así que voy a hacer la negación de esto para que quede como... No pongo un arroba, entonces va a ser verdadero, pero lo que me tiene que devolver la variable, lo voy a poner dentro de una variable.
a decir válido. Caso en que eso no sea verdadero, significa que encontró la posición del arroba dentro del mail. A mi variable implementa el mail. ¿Mm? O sea que cuando hay un mail válido, me va a devolver el mail. Y cuando no, me va a devolver este correo no válido. A partir de la existencia o no del arroba dentro del contenido. Bueno, es un poco sonsa mi funcioncita, este método valida correo. En realidad tendría que ser mucho más sofisticado, pero para ir explicando. A retornar entonces. Variable que puede ser a la cadena del correo o a esa cadena que dice correo no válido. Y eso, digamos, esta función la voy a llamar acá dentro de set correo. Entonces, en vez de asociar directamente el correo a este mail que viene escrito método, lo voy a asociar al método privado valida correo. ¿Cómo lo voy a hacer? This. Y lo que va, digamos, lo que tiene que validar es este pesos mail. Entonces, estoy llamando a una función de correo, es una función de acceso privado, o sea que no va a ser fuera del clase. Y esta función lo que hace es ver si tiene el arroba dentro de la dirección. Si lo tiene, imprimir el correo y si no, va a aparecer un correo no válido. Irle a asociar el correo y si no, va a asociarle. Bueno, este correo que está acá tiene el arroba, así que creo que pasa. Me voy a fijar. Sistema, no hay problema. ¿Qué pasa si la saco el arroba? A ver si de alguna forma. Correo no válido porque fue a la función valida correo dentro del la función privada, el método privado valida correo dentro de la clase. Darle un poquito más. Ahora podría pedir la parte de que esté el arroba. También podría pedirle que esté presente el punto. El arroba
con la función strpost para ver si está el punto dentro del string del mail. Aquí. Ven cómo puedo ir trabajando sobre los métodos adentro de la clase, eh, ir puliendo sin tener que trabajar sobre los objetos y nada, eso está buenísimo porque la clase me va a resolver toda una serie de cuestiones dentro de la misma clase, mejorando y reconstruyendo y dando cada vez más, digamos. Eso es lo que tiene de bueno la programación orientada a objetos, de hecho. Bueno, algunas cosas que tiene de bueno. Vamos a ver si... Ay, perdón, tengo que pasar por acá. usuario@sistema.com me lo valida sin problema. ¿Qué pasa si pongo algo que no tenga un puntito? Es decir, que es un... Bueno, entonces, podría seguir acá con la validación, quizás no hacer esta devolución de correo no válido. Bueno, en fin, después tendríamos que ver cómo trabajamos con esta validación un poco más puntillosamente, evitar que se pongan espacios vacíos, evitar ñes y acentos y ese tipo de cosas, pero digamos, podría ir trabajando con esa función validada de correo en forma mucho más precisa. Tendría que aparecer no es un correo no válido, sino un string vacío, en el caso en que el correo tenga esas características, el correo esté ingresando de tal forma de no asignarle ningún valor específico al atributo correo. Bueno, esos son detalles que después iremos puliendo. Bueno, entonces, nada, acá ya tenemos un desarrollo. Profe, Sí, la función strpost sirve para cualquier tipo de carácter, ¿no? sí, sirve para cualquier tipo de carácter. Puede ser un string o puede ser inclusive una fecha. O, o un número. Sí. Ok, Normalmente se usa en string, pero sí. Sí. Eh, Esa es una de las características de PHP, que estas funciones son como más generales, no tienen tanta diferencia en lo que, si bien están pensadas para string, todas las que empiezan con str, string, pero nada, usar para una fecha, por ejemplo, para extraer después un año de una fecha o un mes de una fecha o algo por el estilo. Bueno, a partir de eso. Bien, entonces lo que yo quería hacer ahora es extender esta clase. Lo que voy a hacer ahora no es recomendable que sea en el mismo archivo. Yo lo voy a hacer en el mismo archivo porque, nada, porque se los quiero mostrar todos juntos. Pero si no, lo que se suele hacer es generar un archivo distinto, un archivo para cada clase.
yo voy a generar una segunda clase. La segunda clase que voy a generar va a ser la clase de empleado. Esta clase de empleado va a tener la siguiente característica, que va a extender a la clase persona. O sea, el nombre y apellido, el correo y el nacimiento me interesan para el empleado. También me interesa estos métodos que estoy usando, nombre del empleado para obtener el correo del empleado, para escribir el correo del empleado. Todos esos métodos me interesan para esta nueva clase que es empleado. Lo que pasa es que esta clase empleado también va a tener algunos otros propiedades o atributos extras, en qué sector trabaja, a qué hora ingresa, a qué hora sale. Así que nada, eso lo voy a poder agregar en este nuevo método. Clase, perdón. Ya voy a poner la palabra clase. Esta clase empleado va a ser una extensión de persona. ¿Verdad? Que es extends. Así que la clase empleado es una extensión de persona. La clase empleado yo voy a crear unos atributos o propiedades privados. Por ejemplo, por es el sector donde trabaja el empleado. También la de entrada. La hora de salida. Bien. Y voy a poner una función pública, un método público. Empleado. Bien, y acá chicos, que dice lo que voy a hacer acá, mediante es traer el método que tengo dentro de la clase persona, el método nombre apellido. O sea que nombre apellido.
¿Cómo puedo traer nombre y apellido si está en otra clase? Bueno, lo voy a poder traer porque clase empleado extiende la clase persona, o sea que hereda todos los métodos, así como también en este caso, donde yo no puse un constructor para empleado, también hereda su constructor. ¿Mm? Por lo tanto, si yo voy a dar de alta a un empleado, tengo que darle de alta con el nombre y apellido, ya que no estoy poniendo un constructor propio para este empleado. ¿Podría ponerle un constructor propio? Sí, lo voy a hacer después en otra clase. Y es más, podría ponerle un constructor propio que tenga algunos datos más y también pedirle que de alguna forma traiga los datos del constructor del empleado de persona. Entonces, voy a generar un objeto que va a ser un nuevo. Y como no tiene un constructor propio, la clase empleado, está, estoy tomando el constructor de persona y por lo tanto necesito, eh, al generarlo, necesito seguir las reglas del constructor de persona, que en este caso me pide que escriba el nombre y apellido. ¿Mm? María. Entonces, estoy acá trabajando con mi constructor de persona, ya que empleado no tiene un constructor propio. Bien, podría pedirle ahora, mediante un eco, que me escriba el nombre completo del empleado. ¿Eh? Entonces, vamos a ver cómo están dando esto. En esta parte me falta un barra ahí. Empleado tiene como nombre completo Analía Pérez. O sea que fíjense que estoy usando el constructor de persona. ¿Eh? Porque, porque la clase empleado es una extensión de la clase persona. En barra acá. Eh, ahora fíjense que yo quiero ver si puedo, por ejemplo, utilizar la función set correo, ¿m? Para empleado, set correo. ¿Eh? Posible.
correo, o sea que le voy a dar un valor al correo para este empleado. Ventas. Y ahora voy a pedir mediante un eco entonces voy a ver, utilizar el set correo que tenía que tenía en persona, el get correo. Vamos a ver si estamos pudiendo utilizar ese método. Bien, ven que ahí perfectamente utilicé el set correo y el get correo, que son métodos de persona, pero como empleado es una extensión de personas, los puedo usar sin problemas. Es más, estaría funcionando. ¿Eh? Porque le borré la arroba. Así que está todos los métodos que tengo dentro de la clase. No podría acceder, por ejemplo, a nacimiento porque dentro de la clase persona no generé set ni un set, un set para establecer la fecha de nacimiento ni ningún get para verlo. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, con esto de sector y hora de salida? También lo tendría que poder setear, eh, darle algún valor inicial y también tendría que poder verlos cuando les doy algún valor, eh, leerlos. Entonces, tendría que hacer acá 3 set y 3 get, los setter y getter de sector, hora de entrada y hora de salida. O sea, hora de entrada. Pero en vez de hacerlo de esa forma, voy a utilizar lo que se llaman métodos mágicos, que es un get general y un set general que puedo utilizar para cualquier propiedad. Lo voy a usar en esta clase persona. Eh, ah, eh, propiedad, propiedad o atributo, como ustedes quieren ponerla ahí, get. ¿Ah? Voy a pasarlo por un if. Caso en que una función que es property, estoy haciendo acá, chicos, estoy viendo que la función que voy a pasar mediante el método get
efectivamente sea estos atributos o propiedades que tengo dentro de mi clase. También lo podría hacer con otra clase, podría hacerlo. Eso lo voy a hacer donde me pide la clase. Voy a poner is, ya que se refiere a esta clase. Y la propiedad que quiero ver cuál es esta que estoy escribiendo acá en el parámetro. Si esto es cierto, lo que le voy a pedir es propiedades. Entonces, con este método, por ejemplo, yo podría directamente buscar el sector. Como sector es efectivamente una propiedad o atributo de esta clase empleado, lo encontraría y de esta forma recuperaría el sector al cual está asignado este empleado. De la misma forma que utilicé esta función público get, puedo utilizar un método público set para establecer el valor de cualquier propiedad. Acá en realidad voy a pasar dos parámetros, la propiedad y el valor que le voy a establecer. De nuevo acá voy a hacer un if, efectivamente exista. Clase vimos recién en el otro ejemplo. Acá lo que voy a hacer es atribuirle a esa propiedad el valor que le quiero dar, que es justamente este parámetro que está dentro de la función pública, guión bajo set. Bueno, estas dos funciones, get y set, eh, son propias de PHP. En otros lenguajes no hay esta posibilidad de getter y setter en general, y tengo que hacer un getter y setter uno por uno para cada propiedad, para cada atributo o propiedad que esté puesto como private. ¿Mm? Bien, entonces, a ver, ahora lo que yo quisiera hacer es asignar a Analía Pérez, asignarlo a un sector específico. ¿Mm? Lo voy a hacer mediante este set, pero fíjense que al usar el set es mucho más sencillo la asignación de valor. ¿Mm? Lo voy a hacer de la
empleado. Voy a escribir el sector. Y ahora hacer un eco. Pidiéndole que me imprima para este empleado en qué sector está. Bueno, y a este ventas. Pensé que es una forma mucho más simplificada de hacer los getter y setters a través de guiones, guión bajo get y guión bajo set. Y fíjense cómo es de fácil la asignación de valores, valores mediante el setter que estoy usando en guión bajo set, getter. No tengo que utilizar ninguna, ninguna función como el get correo que tenía acá arriba. ¿Mm? Bien, entonces podría asignar fácilmente, por ejemplo, la hora de entrada y la hora de salida. Eh, mágicos, se llaman así, consideré mágicos, se llaman. La hora de entrada, por ejemplo, lo puedo poner así. Igual 0900. Bien, y entonces acá podría poner un string largo que diga el nombre completo. Voy a citar nombre y apellido del persona, de lo que teníamos en persona. En que puedo citar cualquier método de persona por, público, obviamente, porque clase empleado es una extensión de persona. Y su hora de ingreso
es ver cómo se ve ese string. Ahora estoy citando, fíjense, atributos de persona. Al principio, cuando genero empleado, el objeto empleado, get y set generales. María Pérez trabaja en el sector ventas y su hora de ingresos a las 9. Claro, entonces ahí extendimos, digamos, ahí hicimos la clase empleado, que es una extensión de persona, o sea que hereda todos sus métodos y constructor en este caso, y el método constructor también. A partir de los getter y setter correspondientes, las funciones private a las que no puedo acceder, pero sí incluidas en funciones públicas, en fin, toda la usabilidad que teníamos sobre cómo es sobre persona, la podemos extender. Bueno, vamos a hacer una extensión más, una nueva clase, en realidad tenemos que tener cada clase en un archivo diferente, pero vamos a hacer una clase nueva que va a ser la clase de cliente. Esta clase cliente, a ver, yo voy a usar los datos del cliente. Necesito extender para esta clase de cliente. Necesito también lo que tengo en persona, o sea que va a ser también una extensión de persona. Bien. Voy a hacer acá algunas propiedades o atributos privados para el cliente. No voy a repetir acá nombre, apellido y demás porque eso ya lo tengo en persona. También actual. Bien, y en este caso en clientes sí voy a usar eh, una función constructor, un método constructor. Y en este método constructor voy a poner dos elementos propios clientes que va a ser
Y en este constructor vamos a hacer la atribución de datos como siempre. Bueno, como hacemos siempre la... Significa que cada vez que nosotros tengamos que crear un nuevo objeto, que sea un cliente, tenemos que poner su número de tarjeta y banco. Ahora fíjense, si yo utilizo este constructor con este número de tarjeta y banco, no estoy utilizando acá los nombres, el nombre y apellido que tengo en mi constructor persona. O sea que al tener un constructor en una clase que se extiende de otra, o sea que hereda a otra clase, crear un constructor nuevo, no, digamos, el que manda entre paréntesis es este nuevo constructor. Así que si yo creara acá un cliente, un objeto cliente, hay que crearlo con un número de tarjeta y un banco. Bien, pero acá tendría un problema, por ejemplo, tendría que hacer una función para poder hacer un get con el nombre y apellido del cliente y tendría que, porque obviamente acá ya nombre apellido, si bien la hereda de esa persona, puedo usar, no he inicializado ningún valor con nombre y apellido, o sea, no he seteado esas propiedades o atributos y por lo tanto, si lo llamo, mira, fíjense que me pasa acá, creo que me va a dar. Bien, no me imprime nada porque no tengo inicializado ahora ninguna de esos atributos o propiedades, ya que dentro del constructor de está el nombre y apellido. Los podría agregar, pero también podría hacer esto. Lo que podría hacer es de alguna forma extender
nuevo constructor con el número de tarjeta y banco, extenderlo al constructor anterior. ¿Eh? Entonces voy a hacer esto, miren. Dos parámetros más que van a ser el nombre. A este constructor de la función clientes y le voy a pedir este, que, digamos, que haya una parte que funcione con el constructor de persona. ¿Cómo voy a hacer eso? Parent. Doble constructor. La palabra reservada parent se refiere a la clase de la cual cliente hereda las características. En este caso se refiere a persona. Ojo, que puede haber múltiples herencias. Bueno, ya les voy a contar un poquito más adelante. Recién estamos haciendo los palotes de la herencia. Y después tengo que poner ese doble puntos y voy a citar ahí el constructor. De esa forma estoy tomando también, estoy creando mi propio constructor para clientes, pero estoy tomando también en cuenta el constructor de la clase persona, el cual estoy heredando. Por lo tanto, acá podría poner genero mi cliente, tengo que poner su nombre y apellido. Gamarra con el número de tarjeta 12313 y del banco. Sí, ahora sí, seguramente me va a devolver mi nombre y apellido. Es el Lucía Gamarra. Entonces, fíjense, estas son las cosas muy piolas que tienen el tema de heredar. ¿Eh? Obviamente, también podría poner acá un correo electrónico para el cliente. Y después podríamos relacionar algunas cosas de clientes y empleados. Solo el tema del correo electrónico para el cliente. Voy a usar el set correo, que es la función. Es el método que estoy heredando de persona. Eh, bueno, y acá escribo el correo.
el correo que lo creé en la clase persona. Lo pegado. Anda perfectamente y obviamente que si yo pongo algún correo incorrecto y válido. Así que esta herencia anda perfecto. La única diferencia que tenemos acá es que tenemos un constructor propio para la clase cliente y a ese constructor también tomamos datos del constructor de persona. ¿Eh? Parent. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una funcioncita más, un método más dentro de clientes. Obviamente valor de compra y eso para poder setearlo y getearlo. Tengo que hacerlo vía setIget. Puedo usar los setIget general o puedo hacer las así como a mano. ¿Mm? Eh, Lo que voy a hacer es ver qué, qué empleado atendió a este cliente y para eso cita pública. Este método público se va a llamar voy a pasar la variable empleado. Simplemente va a ser un string que va a decir nombre apellido. Empleado es este parámetro que tenemos acá. Entonces estoy haciendo acá un método público que se llama atendido por. Tengo una función que es nombre apellido, que es una función, es un método de la clase persona. Acá porque la clase R
en la clase cliente voy a llamar el método atendido por, pero le tengo que pasar un parámetro indicándole el empleado que lo atendió, así que recuerden que empleado lo definí. Tendría que ser el empleado. Y acá barra fue atendido por. Recuerden que estoy pasando dentro de este parámetro método de la función, método de la clase empleados y se extendió a clientes. Cliente Lucía Gamarra fue atendido por el empleado Analia. Bueno, entonces ahí quedó, bueno, esta función, esta última función es simplemente para mostrarle que dentro del parámetro de una función podemos poner un método de clase, en fin. Después vamos a ver cómo interrelacionar los diferentes métodos entre clases en forma conjunta. Haces. Es un tema muy interesante que es el de la próxima clase. Cómo podemos ir trabajando con adentro de otra clase. Sí, con herencia o no. Bueno, y también les voy a explicar un tercer estado del encapsulamiento. Ya vimos dos, que es el private y el public. Un tercer estado del encapsulamiento que es el protected, que se utiliza heredadas. Entonces, cliente, acá cliente, tanto cliente como empleado, heredan de la clase persona, heredar, digamos, sense. Y al heredar podemos utilizar sus métodos tranquilos. Podemos utilizar o no su constructor. En el caso, en el de empleados, utilizamos directamente el constructor, ya que no definimos un constructor para empleado. Y en este segundo caso, para clientes, definimos nuestro propio constructor, pero también extendimos el constructor de clientes a través de este parent. Bueno, cosa que utilizamos acá, estos métodos privados. A través de estos métodos privados, digamos, la idea de estos métodos privados es que funcionan adentro de la misma clase. En este caso, para hacer. Vimos cómo utilizar estas funciones. Get y set. Hacer un get y un set rápido en para cada uno de los atributos o propiedades privadas que tiene la. En fin, bueno, todos esos son los puntitos, los elementos que hemos ido trabajando hoy. Ya les dejé un práctico el lunes, hoy les voy a dejar otro. No se duerman con los prácticos. Sí, ¿Te puedo pedir si
¿Podrías explicar brevemente de vuelta lo de la función del parent? Sí. Cuando nosotros creamos este constructor acá dentro del cliente, al principio lo teníamos con número de tarjeta y banco, pero no teníamos acceso, digamos, eh, nosotros creamos con número de tarjeta y banco este constructor. Este constructor, como constructor, reemplazaba el constructor que tengo dentro de la clase persona. ¿Qué pasa si quiero usar los objetos digamos, los elementos del constructor de persona, pero también mantener estos elementos del constructor de cliente? Diferencia, ¿no? Bueno, para poder utilizar los elementos de construcción de persona, del constructor de persona, es que utilizo este parent. Con este parent, yo lo que hago es extender los elementos de mi constructor de cliente al constructor de persona también. ¿Ves, Mauricio? Sí, o sea que le adicionás para los dos Eso. atributos nuevos. Adición a esos atributos nuevos, efectivamente. En realidad, el constructor lo estamos usando simplemente así en este momento, pero a veces el constructor es un poco más sofisticado, ¿eh? Y en ese caso, porque le agrego alguna funcionalidad, por ejemplo, ¿no? Alguna funcionalidad extra, más de atribuirle a los atributos nombre y apellido los valores que le estoy pasando. En esos casos necesito alguna funcionalidad un poco distinta. Esto me va a ser súper útil porque esa funcionalidad se va a heredar directamente a través del parent. ¿Mm? Y voy a tener mi propia funcionalidad dentro del cliente y aparte tener la funcionalidad que tiene el constructor, eh, del cual estoy heredando. ¿Tá? Eh, ya vamos a ver, voy a hacer un ejemplito un poco más sofisticado para que puedan entenderlo un poco más. Pero tengamos en cuenta que ese constructor es lo primero que se llama a la hora de llamar la clase. eh, y a veces requiere de hacer algunas operaciones un poco más elaboradas, ¿eh? En el caso anterior, fíjate que en el caso anterior yo no usé un constructor, para empleado no usé un constructor, con lo cual directamente toman el parent. O sea, estoy haciendo este parent sin hacerlo, digamos, ¿no? Y podría ser otro constructor donde no llame a nombre y apellido, pero tendría que hacer un getter y setter para nombre y apellido. ¿Mm? Variantes. Bien, nos vamos metiendo así en profundidad en el tema de programación orientada a objetos. Vamos a ver en la clase que viene, vamos a ir un poco rapidito haciendo dos, dos clásicos de clases y objetos de PHP, que son sesiones, cómo hacer sesiones con programación orientada a objetos, por un lado, y por otro lado, cómo hacer conexiones a base de datos, que generalmente utilizan herencias. Bueno, ahí les voy a contar. Y después, cómo hacer una consulta de una base de datos, por ejemplo, mediante una clase. Ahí les voy a contar la otra parte. Y ya nos vamos a meter con cómo ver este contenido de una clase, de métodos de una clase en otra, y utilizar métodos asociados de interfaz y ese tipo de cosas. Bueno, les dejo un práctico más hoy, chicos. No se me duerman con los prácticos, por favor. Les dejé el de los ascensores, la clase pasada. Ahora le dejo uno más.
Un saludo, nos vemos el lunes próximo. Que tengan un lindo fin de. Gracias, buen fin de.